Cualquiera que se encuentre dentro de la catedral y no posea el suficiente conocimiento o respeto hacia Kyoka-sama, tendrá estrictamente prohibido ejecutar cualquier tipo de acción que genere conflicto durante el lapso de 1 hora. Además, estará obligado a escucharme dar un sermón acerca de la grandeza de nuestra líder, rememoró la capitana Pilipenko en su mente, mientras observaba directamente al rey de las maldiciones. La extranjera no lograba comprender cómo aquella criatura había sido capaz de eludir esa restricción específica de su habilidad. Para sus adentros, la única explicación lógica era que el intruso poseyera un conocimiento previo y detallado sobre Kyoka, pero dadas las circunstancias y el aislamiento de dicho ser, aquello le resultaba prácticamente imposible. En cuanto el soberano de las maldiciones terminó de hablar en voz alta, Bárbara descifró por completo la estrategia de su oponente. Al ser consciente de las catastróficas implicaciones que esto conllevaba, supo que no podía darse el lujo de permitir que el panteón le otorgara más poder a su enemigo. Por lo tanto, actuando con rapidez y sin ninguna otra opción disponible, fijó la mirada en la silueta de Sukuna, cuyo cuerpo ya comenzaba a emitir un intenso resplandor dorado al recibir la retribución mística de la catedral. En ese milisegundo crucial, la mujer desactivó su habilidad por completo con el único fin de interrumpir el proceso y congelar la transferencia de energía antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras ejecutaba esa acción y la catedral comenzaba a desvanecerse en el aire, Bárbara sintió un profundo corte invisible que atravesó su uniforme y desgarró su abdomen. Aunque el impacto no la partió en dos, la fuerza del golpe la hizo caer al suelo de inmediato, presionando la herida con ambas manos en un intento desesperado por contener la hemorragia. Al presenciar la escena, Tenka se acercó a ella velozmente para socorrerla. «Tenemos que encontrar a la capitana Tsukiyono e irnos de aquí ahora mismo», exclamó la líder del sexto escuadrón en voz alta, intentando mantener la calma mientras ayudaba a su compañera. En ese preciso instante, entre la densa humareda de polvo que flotaba en el ambiente, una silueta colosal comenzó a recortarse. «Así que fue ingenioso, mocosa. No te culpo por intentarlo», sentenció el rey de las maldiciones en voz alta, mientras caminaba lentamente, revelando su figura paso a paso. «Lástima que nada de eso haya funcionado». El hechicero pronunció aquellas palabras con una voz cargada de burla, desvelando por fin su nueva apariencia frente a las horrorizadas oficiales. Su anatomía se había vuelto mucho más robusta y su estatura se había elevado un par de metros por encima de lo normal. Sus 4 brazos exhibían una musculatura masiva y compacta, perfectamente coordinada con el resto de su imponente fisonomía. Incluso aquella extraña excrescencia carnosa que cubría parcialmente su rostro había desaparecido, dotándolo de un aspecto aún más limpio y aterrador. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante no era su cambio externo, sino su núcleo de poder. La producción, eficiencia y reservas de energía maldita se habían disparado hasta alcanzar un nivel inimaginable. Gracias a la reconfiguración de su organismo, todas sus capacidades físicas se habían multiplicado de forma exponencial. Su piel y tejidos poseían ahora una densidad tan alta que le otorgaban una resistencia absoluta a la fricción atmosférica, permitiéndole tolerar desplazamientos y aceleraciones que habrían desintegrado a cualquier otro hechicero. Aquel incremento masivo de poder provocó que una sonrisa sádica se dibujara en el rostro del pelirrosa. Era consciente de que, por puro azar, acababa de consolidar una nueva etapa en su evolución. Bárbara contemplaba la escena sin poder dar crédito a lo que sus ojos veían, mientras que Tenka, asumiendo en su mente que aquel escenario podía significar el final de sus vidas, decidió apostarlo todo a un contraataque. La capitana manifestó un portal dimensional justo al costado del intruso con la intención de que la anomalía espacial se lo tragara y lo exiliara del campo de batalla. El rey, mostrando una mueca de diversión, se desplazó a una velocidad tan absurda que esquivó el vórtice sin el menor esfuerzo. Sin embargo, la oficial del sexto escuadrón no pretendía mantener el pulso. Aprovechando el segundo en que el hechicero esquivaba el ataque, Tenka hizo gala de sus agudos sentidos para localizar a Bell, a quien había divisado en las inmediaciones apenas unos segundos atrás. Con una coordinación impecable, la capitana encadenó sus saltos cuánticos. Abrió un portal instantáneo hacia la posición de la joven de cabello celeste y, en un parpadeo, entrelazó su habilidad para arrastrar a Bárbara y a la capitana Tsukiyono consigo, desapareciendo a las 3 del lugar antes de que el enemigo pudiera hacer algo. Al percatarse de la repentina evaporación de sus oponentes, el soberano de las maldiciones se quedó estático por un momento, para luego soltar una carcajada desenfrenada que resonó por todo el territorio desolado.
La retirada enemiga no hacía más que encender su entusiasmo, pues comprendía perfectamente en su mente que, a partir de ese instante, la guerra en ese nuevo mundo se volvería sumamente interesante. El soberano de las maldiciones giró el rostro hacia la posición donde debían encontrarse las demás mujeres, experimentando un sutil desconcierto al percatarse de que el terreno estaba completamente vacío. En ese mismo instante, dedujo que la capitana Izumo se las había ingeniado para evacuar a todo el grupo bajo sus narices y sin dejar el menor rastro, una hazaña que logró despertar su genuina sorpresa. Solo es cuestión de tiempo para que todo este escenario se salga de control, se dijo la maldición para sus adentros, exhibiendo una mueca de anticipación antes de dar la vuelta con la intención de abandonar el territorio desolado. Sin embargo, antes de que pudiera dar el primer paso, una imponente silueta hizo acto de presencia, interponiéndose de forma directa en su camino. Sí que eres un espécimen bastante escurridizo, pero a mí no vas a lograr engañarme, declaró la extraña figura en voz alta, rompiendo el silencio del lugar con una autoridad absoluta. El rey de las maldiciones levantó la mirada con parsimonia para identificar a quien osaba perturbar su marcha en ese momento de su evolución. Al enfocar la vista, se topó frente a frente con Ren Yamashiro, la mismísima jefa de los escuadrones, quien yacía suspendida en el aire flotando majestuosamente frente a él. Tú debes de ser Ren Yamashiro, comentó Sukuna en voz alta, evaluando con la mirada a la imponente mujer que flotaba ante él. Y tú debes de ser Yomen Sukuna. Para serte honesta, pensé que te verías menos monstruoso, replicó la jefa de los escuadrones en voz alta, mostrando una absoluta falta de temor. Pero bueno, ese detalle de nada te va a servir ahora. Al fin y al cabo, estás a punto de morir. La líder suprema esbozó una sonrisa confiada al dictar su sentencia, mientras el rey de las maldiciones la observaba con una creciente y genuina euforia reflejada en el rostro, ansioso por medir sus nuevas capacidades contra la cúspide de ese mundo. Por otro lado, en una de las habitaciones médicas del 10º escuadrón, Bell finalmente despertó de su letargo. Aún desorientada, se revisó con premura la zona del abdomen donde Sukuna le había infligido aquel profundo corte invisible, observando con alivio que la lesión estaba a punto de cerrar por completo. Si Ryomen hubiera querido, me habría partido en dos en ese mismo instante, reflexionó la peli celeste en su mente, asimilando la abismal diferencia de poderes. Tuvo compasión de mí. La joven era plenamente consciente de esa realidad y, por esa misma razón, en su interior no albergaba ningún rencor hacia él por haber intentado acabar con su vida. Comprendía que para una deidad destructiva, aquello era lo natural. En ese preciso instante, la imagen de Tenka y Bárbara cruzó por sus pensamientos. Impulsada por la urgencia, la chica se levantó rápidamente de la camilla para averiguar el estado de sus compañeras. Al cruzar el umbral del pasillo, se topó de frente con la capitana del 6º escuadrón, quien esbozó una sincera sonrisa de alegría al verla por fin de pie. Bell correspondió el gesto, aliviada al constatar que la peli verde solo presentaba uno que otro rasguño menor en su uniforme, e inmediatamente indagó por la situación de la extranjera. Tenka hizo una mueca de preocupación antes de responder seriamente. Bárbara recibió un impacto fatal por parte de ese monstruo, pero afortunadamente sobrevivió. Ya fue trasladada a una instalación médica de mayor nivel para recibir un tratamiento especializado. A pesar de que Bell experimentaba una punzada de culpabilidad en su pecho por haber desencadenado aquella incursión militar, dejó escapar un largo suspiro de alivio al enterarse de que su homóloga estaba fuera de peligro. Acto seguido, entornó los ojos durante unos segundos y, con una evidente timidez en su semblante, le preguntó a su interlocutora qué había sucedido con el invasor. La líder del 6º escuadrón adoptó una postura sumamente rígida. Hace media hora que la capitana suprema entabló contacto directo con él, informó Tenka, con un matiz de frustración. Sin embargo, el equipo de monitoreo táctico es incapaz de visualizar lo que ocurre en el campo de batalla. Un extraño velo negro de energía ha cubierto la zona por completo, aislándolos del exterior. Al escuchar aquello, la joven de cabello celeste se puso sumamente nerviosa. Las manos comenzaron a temblarle y su mente empezó a divagar en un mar de incertidumbre, hasta que un recuerdo sumamente nítido y compartido emergió desde lo más profundo de su memoria. Bell rememoró vívidamente el día en que, dominada por la curiosidad, le había preguntado por separado tanto a Ren Yamashiro como a Ryomen Sukuna, quien emergería victorioso si sus caminos llegaran a cruzarse en un duelo a muerte. La capitana recordó con un escalofrío que ambos, empleando exactamente la misma fijeza absoluta y la misma arrogancia desmedida, le habían dado la misma respuesta: que ellos ganarían sin el menor esfuerzo.
Mientras tanto, tal como había mencionado Tenka con anterioridad, un extraño y denso velo de energía oscura cubría por completo el perímetro del campo de batalla. Aquella barrera mística había sido desplegada por Sukuna apenas unos segundos antes de iniciar el enfrentamiento directo. En el interior del velo, la devastación se hacía ver. Cientos de fragmentos y pedazos masivos de lo que antes fue la sede del 8º Escuadrón flotaban y volaban por los aires debido a la distorsión gravitatoria. Hacia un extremo del terreno, Ren comenzaba a levantarse con parsimonia de entre los escombros, mientras que el rey de las maldiciones, posicionado a unos cuantos metros de distancia, utilizaba la técnica maldita inversa para sanar las graves lesiones que la mujer le había infligido. Mientras el hechicero regeneraba sus tejidos, Ren observaba su propio cuerpo con una mezcla de sorpresa y creciente confusión. Su anatomía estaba cubierta por una red de cortes limpios y profundos, heridas que, de no haber sido por su resistencia biológica sobrenatural, habrían rebanado a cualquier ser humano promedio en miles de pedazos. Su nariz sangraba de forma constante y su uniforme oficial lucía tan destrozado que apenas alcanzaba a cubrirla. La líder suprema apenas lograba procesar la velocidad de los acontecimientos. Era la primera vez en toda su vida que recibía daño físico real, la primera vez que experimentaba el fluir cálido de su propia sangre. En medio de esas reflexiones, la mujer contemplaba con curiosidad cómo aquella bestia de 4 brazos restauraba su anatomía a una velocidad impresionante, regenerando incluso las 2 extremidades superiores que ella le había cercenado con la fuerza de sus patadas. Ren había dejado de contener su fuerza en el preciso instante en que comprendió que Sukuna la estaba superando. Sin embargo, jamás imaginó que dicho ser poseyera la potencia no solo para plantarle cara, sino que, basándose en los reportes tácticos de sus subordinadas, ostentaba el potencial para masacrar a cada una de las capitanas por separado. Nunca había tenido la necesidad de hacer gala de esta faceta de mi poder, se dijo la comandante para sus adentros. En ese milisegundo, varias formas geométricas de energía comenzaron a girar rápidamente a su alrededor, al tiempo que las pupilas de sus ojos destellaban, reflejando la manifestación de un nuevo kanji en estas. Sukuna observaba la mutación con una enorme sonrisa en el rostro, genuinamente entusiasmado por la técnica que la mujer estaba por desplegar. Es la primera vez que me veo obligada a utilizar esta habilidad, rememoró la jefa de los escuadrones en su mente. Casi de inmediato, no solo sus tejidos musculares y estructuras óseas comenzaron a reconstruirse a una velocidad sobrecogedora, sino que las fibras textiles de su uniforme dañado volvieron a entrelazarse de manera eficaz hasta quedar impecables. Aquella sutil acción dejó a Sukuna sumamente pensativo. La celeridad con la que esa mujer revertía el daño biológico y material se equiparaba de forma directa a su propia regeneración, aunque seguía desconociendo el rango y las limitaciones de dicha habilidad. Con la emoción y la adrenalina del momento inicial, ni siquiera pude concentrarme en sanar las heridas. Estaba completamente segura de que podría erradicarlo con facilidad, susurró Ren, mientras recomponía su postura de combate con total elegancia. La mujer fijó la vista en su oponente, analizando su comportamiento. Por alguna extraña razón ha detenido su ofensiva, a pesar de que no había parado de presionar desde que inició la batalla, evaluó la capitana en su mente. Es un espécimen sumamente rápido, fuerte y posee la capacidad de proyectar ataques cortantes invisibles. Lo más peligroso es que, cuando logra hacer contacto físico directo, la intensidad de esos cortes se multiplica a tal punto de ser capaz de lacerar mi piel. La oficial dibujó una sonrisa tranquila en sus labios mientras adoptaba una postura de artes marciales. Subestimar las capacidades de aquel monstruo de 4 brazos había sido un error de cálculo innegable. Pero francamente, se estaba aburriendo de ese intercambio preliminar. Deseaba concluir la disputa lo antes posible. Aunque sus facciones no reflejaran la menor perturbación, en su fuero interno Ren se sentía profundamente humillada y furiosa. Era la primera ocasión en la historia que alguien osaba aproximarse a su nivel de poder, y aquella noción le resultaba intolerable. Mientras su mirada asesina se clavaba firmemente en el monarca y aquellas formas místicas volvían a orbitar a su alrededor para forzar un nuevo cambio de kanji en sus pupilas, Sukuna llegó a una conclusión en su mente. De no haber obtenido aquella evolución biológica por parte del panteón minutos atrás, se le hubiera dificultado enormemente seguirle el ritmo de desplazamiento a esa mujer. Aquella certeza no hizo más que disparar su emoción, preparándose para el verdadero clímax de la contienda. Ren se aproximó a una velocidad vertiginosa hacia Sukuna. El hechicero logró percibir la perturbación en el aire justo en el milisegundo en que ella se desplazó, logrando plantar cara firmemente a su embestida.
La capitana elevó su pierna derecha con una flexibilidad asombrosa, lanzando una potente patada ascendente dirigida directamente a la cabeza del monarca. Por su parte, Sukuna contrarrestó el movimiento arrojando un poderoso puñetazo directo, potenciado al máximo con su energía maldita. El choque brutal de ambas fuerzas opuestas ocasionó una onda cinética colosal que mandó a volar los escombros periféricos a velocidades balísticas. La inercia del impacto expulsó a Ren con violencia hacia las alturas, mientras que el rey fue presionado severamente hacia abajo, hundiéndose en la tierra y formando un enorme cráter a su alrededor. Sukuna se recompuso en un parpadeo, comenzando a regenerar de manera eficiente los pequeños daños estructurales que la colisión le había provocado en el brazo. Por su parte, la capitana, que volaba rozando casi el límite superior del velo, comenzó a descender de forma paulatina debido a la fuerza de gravedad. Justo a tiempo, la mujer activó la bendición del melocotón para modificar el kanji en solo una de sus pupilas, estabilizando su vuelo para volver a elevarse majestuosamente en el cielo. Sin embargo, mientras observaba al rey desde las alturas, notó con un escalofrío que un fino corte decoraba la superficie de su cuello. La sangre fluía de manera limpia por su piel, aunque la técnica cortante no había logrado penetrar lo suficiente como para causarle un daño considerable. La capitana Yamashiro se sentía sumamente confundida. No había logrado registrar el momento exacto en que Sukuna ejecutó ese ataque, y ni siquiera percibió el estímulo físico del dolor cuando la herida se abrió. Mientras continuaba descendiendo desde el firmamento, sus lesiones se regeneraron en un parpadeo al tiempo que los caracteres de sus ojos volvían a rotar. Era la primera vez en toda su existencia que experimentaba una situación semejante. La contienda con el soberano de las maldiciones no solo despertaba su furia por ver su orgullo amenazado, sino que, al encontrarse tan igualados en las condiciones actuales, la disputa provocaba en ella una intensa excitación. Aquella confrontación le otorgaba una dosis de adrenalina que jamás había sentido, un torrente químico tan severo que, en ciertas ocasiones, bloqueaba la percepción del daño que el pelirrosa le infligía, ocasionando que se olvidara por completo de activar su curación. Aunque le doliera admitirlo en su fuero interno, estaba disfrutando genuinamente del combate. Esa era la única y verdadera razón por la que se limitaba a pelear utilizando únicamente cuerpo a cuerpo. Además, albergaba el firme presentimiento en su mente de que el mismísimo Sukuna no estaba empleando todo su arsenal. Los kanjis de sus pupilas mutaron una vez más mientras, exhibiendo una sonrisa audaz, se lanzaba nuevamente a toda velocidad en picada contra su oponente. El monarca, sonriendo de igual forma ante el ímpetu de la mujer, concentró una inmensa cantidad de energía maldita e hizo aparecer un extraño y abrasador poder de fuego en su mano izquierda. Aquel destello ígneo desconcertó por un segundo a Ren. Estando a escasos centímetros de impactar contra él, la líder suprema se percató de cómo la bestia de 4 brazos manipulaba las llamas, dándoles la silueta mística de un arco para proyectar una flecha de fuego, lo que el soberano denominaba en su jerga como el camino fuga. La inminencia del ataque obligó a la capitana a alterar su ofensiva sobre la marcha. La mujer ejecutó un giro helicoidal sobre su propio eje en pleno aire y, utilizando la fuerza centrípeta de su pierna, desató una masiva onda de choque en contra del rey. La ráfaga invisible impactó de lleno contra la flecha de fuego del hechicero en el preciso milisegundo en que éste terminó de moldearla, provocando una detonación térmica que hizo temblar los cimientos del velo. Por otro lado, Belle yacía acostada boca abajo sobre el colchón de su cama, hundiendo el rostro con fuerza en la tela de la almohada. Estaba completamente aterrada. En la intimidad de su habitación, la joven no lograba calibrar qué clase de catastróficas consecuencias desencadenaría el desenlace de aquel choque titánico en el exterior. Experimentaba la asfixiante sensación de que su mundo entero se estaba derrumbando a pedazos. Pensaba en su propia ineptitud como oficial y asumía en su mente que su debilidad terminaría jugándole en contra tarde o temprano, dejándola sin la menor idea de qué sería de su destino. Si Sukuna emerge victorioso de esa barrera, toda la estructura social del cuerpo antidemonios colapsará de forma inmediata ante un ser de semejante magnitud, concluyó la peli celeste en su pensamiento, sintiendo un nudo de angustia en la garganta. El alto mando militar se vería obligado a desplegar una cacería masiva y desesperada en su contra, y aún así, la capitana albergaba la terrible certeza de que ese monstruo terminaría masacrándolos a todos sin el menor esfuerzo.
Y si, por el contrario, Ren Yamashiro se las ingeniaba para imponerse y vencer en el duelo, Bell desconocía si la líder suprema optaría por confinarlo para extraer información sobre el Jujutsu o si decretaría su ejecución sumaria en ese preciso instante. Lógicamente, lo más conveniente para la seguridad del mundo era que el rey de las maldiciones pereciera en esa batalla. Sin embargo, la oficial sabía muy bien que el destino rara vez se desarrollaba conforme a sus propios deseos. El tiempo continuaba transcurriendo con una lentitud exasperante. Si bien Bell nunca había tenido la oportunidad de presenciar al pelirrosa combatiendo con su verdadero potencial, era plenamente consciente de que el soberano disfrutaba de las contiendas y de divertirse sádicamente a costa del sufrimiento ajeno. No obstante, un factor táctico comenzó a encender las alarmas en su cabeza. La batalla ya estaba durando demasiado tiempo para los estándares de la comandante suprema, y en el cuartel médico nadie poseía la menor noción de lo que verdaderamente estaba ocurriendo en el epicentro del velo. Enviar un equipo de reconocimiento o intentar investigar por cuenta propia era una alternativa inviable. La mismísima Ren Yamashiro había dictado la estricta orden de no intervenir bajo ninguna circunstancia una vez que ella hiciera acto de presencia en el teatro de operaciones. Mientras toda esa amalgama de dudas y temores continuaba acumulándose en su psique, un pequeño y nítido recuerdo emergió con fuerza desde las profundidades de su memoria. La joven capitana rememoró, con una mezcla de nostalgia y melancólica resignación, el preciso día en que la caótica existencia de Ryomen Sukuna comenzó a formar parte indisoluble de su vida. Todo esto ocurrió al día siguiente de que el rey de las maldiciones salvara a su escuadrón. Bell se encontraba sola. Como la tercera unidad no contaba con muchos miembros en sus filas, la capitana tenía que darse abasto por su cuenta para cubrir todo el sector asignado. En esta ocasión, debido a que sus pocos subordinados tenían otras tareas prioritarias que atender en la base, a ella le había tocado encargarse del patrullaje de vigilancia en solitario. Aunque normalmente prefería evitar la soledad, aquella vez el temor era mayor. Le aterraba de sobremanera toparse con un Shuki. A pesar de poseer una de las habilidades más letal de todas, era incapaz de ejecutarla adecuadamente debido a la extrema timidez que la atenazaba desde hacía años. Mientras conducía el vehículo oficial por el terreno desolado, repasaba mentalmente los caóticos eventos de la jornada anterior. Fue entonces cuando, a lo lejos, distinguió una silueta. Al principio no logró identificarla con claridad, pero conforme el automóvil avanzaba, los contornos de la figura se volvieron nítidos. En cuanto pudo distinguirla bien, sintió que el pulso se le detenía. Era él. El intruso caminaba con total tranquilidad en dirección opuesta a su trayectoria. La joven intentó girar el volante con brusquedad para dar media vuelta y huir, pero reaccionó demasiado tarde. En un parpadeo, el pelirrosa se plantó frente al cofre, extendió un solo brazo y detuvo el avance del transporte en seco. El impacto provocó una desaceleración violenta. La cabeza de la chica golpeó directamente contra el volante, dejándola aturdida por unos instantes. Mientras recuperaba la lucidez, observó la imagen difusa de su oponente, quien permanecía estático frente al parabrisas, limitándose a examinarla con fijeza. Tras unos segundos, la oficial recuperó el control de su cuerpo y, arrastrada por el pánico, se deslizó hacia la fila de asientos traseros para ocultarse de su vista. Asomó la mirada milimétricamente por encima del respaldo. El hechicero la observaba a través del cristal con evidente fastidio. «Tú eres una de esas capitanas, ¿no? ¿Por qué demonios te comportas de esa manera tan patética?», preguntó él, manifestando su desagrado. La peli celeste volvió a agacharse de inmediato, incapaz de articular palabra. De pronto, sintió un tirón violento en las fibras de su uniforme. El metal de la portezuela cedió y, a pesar de sus intentos por resistirse, la fuerza de la maldición la arrastró hacia el exterior sin el menor esfuerzo. «Está bien, ya es suficiente, mocosa. Es evidente que te confundí con alguien más», sentenció el soberano, evaluando su actitud. «Al menos pensé que poseías algo de valor, pero solo eres una llorona». Acto seguido, la soltó dejándola caer sin cuidado sobre la tapicería trasera. Toda esta caminata resultó ser una pérdida de tiempo, pensó el pelirrosa para sus adentros. Se sentó directamente sobre la tierra seca, visiblemente frustrado. «Actuar con benevolencia es un proceso bastante fastidioso», resonó en voz alta. «Pero en fin, siempre que me propongo un objetivo, termino consiguiéndolo, ¿o no?». El hechicero giró el rostro y notó que la joven lo vigilaba desde su escondite. Al verse descubierta, ella se encogió de nuevo entre los asientos. «Ah, ya basta, mocosa», declaró él, aburrido de su reacción. «No voy a hacerte nada.
Su interlocutora permaneció inmóvil, conteniendo la respiración. ¿Cómo puedes mirarme como si fuera un monstruo?, comentó el rey de las maldiciones, desviando la vista. Bueno, en realidad lo soy. He exterminado a miles de personas en mi época. Sin embargo, en este preciso momento, intento cambiar la dinámica. Tal como sugería el mocoso de Itadori. Una mueca de profundo disgusto se dibujó en sus facciones. Él no te causaría este pavor, ¿verdad? ¡Qué mediocridad de mentalidad!, masculló fastidiado. El pelirrosa dejó escapar un pesado suspiro. Pero ya que me hiciste venir hasta este cuadrante para absolutamente nada, te daré un regalo. El soberano elevó su brazo derecho con parsimonia. Al instante, proyectó un desmantelar imperceptible que rebanó la estructura del automóvil por la mitad. El corte al ras pasó a escasos centímetros de la capitana. Con el corazón acelerado, ella contempló horrorizada cómo el vehículo quedaba perfectamente dividido en dos secciones independientes. Ahora tendrás que regresar a tu base a pie, sentenció él, dándose la vuelta. Eso te pasa por ser una criatura inútil. Sin embargo, una pequeña y trémula voz interrumpió los pasos del invasor. Gracias, susurró la chica desde los restos del chasis. El pelirrosa entrecerró los ojos de inmediato y giró el rostro con lentitud. ¿Qué dijiste?, preguntó. Gracias, repitió Belle, aún resguardada entre los restos del vehículo. ¿Y bajo qué lógica me estás agradeciendo?, cuestionó el hechicero, intrigado. Por salvarnos ayer, respondió ella. El rey de las maldiciones arqueó una ceja. No me adjudiques méritos ajenos, mocosa, replicó. Ejecuté esa acción simplemente porque me dio la gana. No existió ni un ápice de empatía ni de compasión en mi decisión. Precisamente por esa razón lo agradezco, aseguró la peli celeste. ¿Por eso?, inquirió él. Sí, afirmó la oficial. Porque las acciones correctas solo poseen un valor real cuando nacen de la voluntad propia, sin que ninguna ley ni obligación te fuerce a cumplirlas. Al menos, esa es mi perspectiva. El soberano guardó silencio durante unos segundos, asimilando las palabras. Luego, apartó la mirada hacia el horizonte de Mato. Bueno, supongo que tu argumento tiene sentido, admitió. Tras pronunciar aquello, reanudó su marcha. Sin embargo, después de avanzar un par de metros, se detuvo por completo y regresó sobre sus pasos hacia la posición de la joven. Ella se tensó al instante, presintiendo un ataque. El pelirrosa la sujetó nuevamente por la ropa, levantándola del suelo como si no pesara nada. Indícame la dirección exacta de tu cuartel, ordenó de forma imperativa. Te llevaré hasta allá. La capitana quedó petrificada ante la propuesta. Sería un desperdicio que una de esas alimañas de este mundo terminara devorándote en el camino, pensó el hechicero para sus adentros. La joven oficial no supo qué responder ante la contradicción de su rescatador. Pero, sin que ninguno de los dos pudiera preverlo en ese instante, aquella breve interacción en la carretera se convertiría en el detonante absoluto de toda la historia que estaba por venir.